En inglés hay diferentes tiempos verbales y hoy nos vamos a enfocar en los 4 tiempos del pasado. El primer tiempo en pasado es el pasado simple, past simple, y este se usa para acciones terminadas en un momento específico del pasado. Por ejemplo, en una oración afirmativa podemos decir I ate pizza yesterday. I ate pizza yesterday. Yo comí pizza ayer. Ate es la forma pasada del verbo to eat, comer. Para negar, vamos a usar el verbo auxiliar did, que viene del verbo to do. Por ejemplo, she didn't go to the party. She didn't go to the party. Ella no fue a la fiesta. Didn't es la contracción de did not. Y cuando el verbo principal no es un verbo auxiliar, tenemos que usar did en la oración. Lo mismo pasa con preguntas. Para crear la pregunta vamos a usar el verbo auxiliar did primero. Por ejemplo, Did you see the movie? Did you see the movie? ¿Viste la película? Vamos a ver las estructuras paso por paso. Para las oraciones afirmativas empezamos con un sujeto, o muchas veces es el pronombre. Después colocamos el verbo en su forma pasada, que para los verbos regulares son los que terminan en ed, pero recuerden que el inglés tiene verbos irregulares y esos pueden variar. Y después continuamos con un complemento si es necesario. Para formar las oraciones negativas, empezamos con el sujeto también y después vamos a colocar did not o didn't. Y se usa igual para todos los pronombres. Después continuamos con un verbo en su forma base, es decir, no tiene to, pero tampoco está en pasado. Y eso pasa porque did ya está en pasado, ya estamos indicando que es algo que ocurrió. Y seguimos con un complemento si es necesario. Y para crear preguntas, vamos a empezar con did, el verbo auxiliar, es igual para todos los pronombres, después sigue el sujeto, más el verbo en su forma base de nuevo. No necesita to. Y un complemento. Como did ya está en pasado al principio de la pregunta también, el verbo principal está en su forma base. No necesita estar en pasado también. Ya tengo un video hablando sobre los presentes en el inglés y les dejo el enlace en la descripción si gustan ver esos también. Descarga la guía gratuita que he preparado para mejorar o aprender inglés en los próximos 30 días. El enlace está en la descripción. Ahora vamos a ver el pasado continuo, past continuous. Este se usa para acciones en progreso en un momento específico del pasado o cuando una acción fue interrumpida por otra. Por ejemplo, I was studying when you called. I was studying when you called. Estaba estudiando cuando llamaste. El siguiente ejemplo es they were not paying attention. They were not paying attention. No estaban prestando atención. En la oración afirmativa y en la oración negativa vemos que estamos usando el verbo to be. El verbo to be es un auxiliar, entonces para crear la pregunta, aquí en vez de usar did como vimos en el pasado simple, vamos a usar was o were, que son las formas del verbo to be en pasado. Por ejemplo, was she working at that time? Was she working at that time? ¿Estaba ella trabajando en ese momento? Y vamos a ver las estructuras paso a paso. Para una oración afirmativa empezamos con el sujeto o el pronombre. Después vamos a usar la forma del pasado correspondiente al sujeto del verbo to be, ya sea was o were. Con I, he, she, it usamos was y con you, we y they usamos were. Después vamos a colocar un verbo en su forma ing y el complemento. Y para crear la oración negativa, empezamos con el sujeto igual, vamos a usar was o were y la palabra not. Después continuamos con el verbo ing y el complemento. Y para la pregunta, como ya vimos anteriormente, usamos was o were al principio, después el sujeto, seguido por un verbo en ing y el complemento. Estas estructuras son las mismas que vimos en el video de los presentes, pero en vez de usar el verbo to be en presente, lo usamos en pasado. Y el verbo to be se usa
junto con los verbos ing para formar los tiempos continuos en inglés. El siguiente pasado es el pasado perfecto, past perfect, y este se usa para hablar de una acción que ocurrió antes de otra en el pasado. Por ejemplo, when I arrived, they had already left. When I arrived, they had already left. Cuando llegué, ellos ya se habían ido. O she hadn't finished her homework before dinner. She hadn't finished her homework before dinner. Ella no había terminado su tarea antes de la cena. Y una pregunta como ejemplo es, had you seen that movie before? Had you seen that movie before? ¿Habías visto esa película antes? Aquí, para los tiempos perfectos en inglés, vamos a usar el verbo to have como verbo auxiliar. Significa haber en este caso. Entonces, aquí no vamos a mezclar el verbo to do o el verbo to be. Es una estructura muy específica usando el verbo to have. En este caso, vamos a usar had, que es la forma pasada del verbo to have, y se usa igual para todos los pronombres. En una oración afirmativa, empezamos con el sujeto, después had, seguido por el participio pasado de un verbo y el complemento. Recuerden que para los verbos regulares, el participio pasado es el que termina en ed también, pero para los irregulares, este verbo también puede variar. En oraciones negativas tenemos el sujeto, had not, o la contracción que es hadn't, más el participio pasado, y un complemento. Y para crear la pregunta vamos a empezar con el verbo had, seguido por el sujeto, después el participio pasado y el complemento. De los tiempos en pasado, estos tres son los más comunes, el pasado simple, el continuo y el perfecto. Pero yo diría que usamos el pasado simple más que cualquiera de los otros. De hecho, ya tengo un video que habla sobre los 5 tiempos verbales que abarcan el 96% de las conversaciones en inglés. Y esos incluyen el presente simple, continuo y perfecto y el pasado simple, con el quinto tiempo siendo el futuro simple. Pero vamos a hablar sobre los diferentes tiempos en futuro en otro video. Pero hay un cuarto pasado que es el pasado perfecto continuo, past perfect continuous. Y es una combinación de los últimos dos pasados. Este se usa para acciones que estuvieron ocurriendo por un periodo de tiempo antes de otra acción en el pasado. Por ejemplo, I had been waiting for an hour before he arrived. I had been waiting for an hour before he arrived. Había estado esperando por una hora antes que él llegara. En una negación podemos ver she hadn't been sleeping well for weeks. She hadn't been sleeping well for weeks. No había estado durmiendo bien durante semanas. Y un ejemplo de una pregunta es had they been working all day? Had they been working all day? ¿Habían estado trabajando todo el día? Entonces aquí vemos que este tiempo es la combinación del tiempo continuo y el tiempo perfecto. Para una oración afirmativa empezamos con el sujeto, después vamos a utilizar had been. Had del verbo haber y been es el participio del verbo to be. Después continuamos con un verbo en su forma ing y un complemento. Para la oración negativa empezamos con el sujeto, después had not o hadn't been, más un verbo en ing y el complemento. Y para crear la pregunta vamos a colocar el verbo to have, en este caso had en pasado, más el sujeto, el verbo been, seguido por un verbo en su forma ing y el complemento. Como puede ver, estas oraciones son más elaboradas. Entonces, usualmente no son para principiantes, son para personas de un nivel intermedio o avanzado, así que es mejor enfocarse en los primeros 3 tiempos verbales, con suma importancia en el pasado simple. Y aquí les dejo ese video para aprender sobre los diferentes presentes en el inglés. Thank you.